Buenas noches, doctor Edison, y muchas gracias a todos los participantes. Igual vamos a desarrollar en esta noche la enfermedad pericárdica y también atendiendo a los requerimientos e inquietudes de los participantes, vamos a abordar los temas de las preguntas que fueran dadas en la clase pasada. Entonces, vamos a empezar por desarrollar un caso clínico. Se trata de un varón de 21 años sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos que consulta por dolor torácico en el hemitórax anterior izquierdo irradiado al cuello de 48 horas de evolución, que empezó siendo leve, calificado con una escala visual análoga de 3 y que ha ido de 12 horas antes incrementando su intensidad hasta alcanzar una escala de evaluación análoga, un puntaje de 8. Este dolor empeora al recostarse y al suspirar, según dice el paciente, y mejora al sentarse e inclinar el tronco hacia adelante. Al examen físico, las constantes vitales son normales. Y este es el electrocardiograma que se nos presenta. Entonces, siguiendo la metodología, pues buscamos a ver si es que hay un registro de estandarización. No encontramos, nos vamos entonces a ver si en la onda en el ABR hay ondas negativas, si encontramos P negativa, y entonces decimos que cumple con la estandarización. Luego vamos a ver el ritmo dado por el eje de la P, positiva en D1, positiva en D2 y plana, aunque vean cómo cambia de un latido a otra, positivo en D1, así plano en D2 y algo negativa en D3. Vamos en otro caso, positiva en D1, positiva en D2 y plana en D3. En todo caso, el eje estará alrededor de 30 grados para el ritmo del eje de la P. En 30 grados entonces tenemos un ritmo sinusal. Luego, la frecuencia cardíaca, desde el registro que cae en una señal gruesa, serían 300, 150, 100 y estamos menos de 100. Recuerden que entonces entre 100 y el siguiente, que es 75, cada cuadradito vale 5 puntos. Entonces, en este caso, vamos a definir en otro 300, 150, 100. Entonces, aproximadamente sería 95 por minuto la frecuencia. Luego, vamos a ver el eje del eléctrico del corazón dado por el eje del QRS. Entonces, vemos en D1 es positivo, más que negativo, en D2 positivo y en D3 más positivo que negativo. Entonces el eje estará por los 60 grados. Entonces si queremos comprobar, pues vamos a nuestra aplicación del eje, el eje cardíaco, sumando la amplitud neta que da del complejo QRS en D1, entonces contamos 2, 3, 5 cuadraditos hacia arriba, menos un cuadradito hacia abajo, la amplitud neta, anotamos 4, y nos vamos a D3, asimismo contamos 3, 4, 5 cuadrados hacia arriba y un cuadradito hacia abajo, entonces podríamos contar también 4, anotamos el valor y ponemos calcular, y nos dice que el eje cardíaco normal está a 60 grados exactamente. Bueno, entonces seguimos luego viendo a la onda P. Entonces tenemos una onda P positiva. Recuerden que la onda P normalmente es negativa en ABR, ¿no? Este es un registro
de ABR, en que sería una P negativa, y también puede serlo en B1 como normal. Luego vemos el intervalo PR, es decir, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Entonces tenemos 2, 3, 4, es casi 4,5, diríamos, cuadraditos, ¿no es cierto? Vemos en otro registro la onda P, en este caso negativa, 1, 2, 3, 4, entonces serían 160 más o menos de milisegundos, estamos dentro de lo normal, recuerden que es entre 120 y 200 milisegundos el PR. Luego vamos a ver el complejo QRS, ¿no es cierto? Vemos, nos vamos a B1 para ver el ancho del complejo. Tenemos 1, 2 cuadraditos, o sea, 0,8 es normal. Luego vemos la amplitud o voltaje, sumando las S de B1, sería 5, 6, 7, 8, más la R de B6. Tenemos acá 8 y 5, 13, 14 en 15, ¿no? Entonces, estamos con un voltaje normal y luego vemos la transición, una R que va creciendo de B1, B2 y acá en B3, entonces se hace la transición, una transición, decimos que normalmente va entre B3 y B4 como normal. Luego nos vamos a buscar el punto J y con el segmento ST y buscamos desde las derivaciones de 1. Siempre recuerden que vemos como línea isoeléctrica luego de la onda T. Entonces aquí en D2, y esta es la línea isoeléctrica, tendríamos un ligero desnivel más evidente acá en D3. Esta es la línea isoeléctrica, entonces onda T negativa y tal vez menos de 1 milímetro de infradesnivel del ST y del punto J. En las precordiales tenemos también, es la línea isoeléctrica T negativa, y aquí más evidente la T negativa y un infradesnivel, pero de 1 milímetro, ¿no? En relación a la línea isoeléctrica. Disminución del ST y ondas T negativas, ¿no? Entonces esto ya cuando valoramos la onda T, pues vemos que es completamente negativa desde B3, B4, B5 y B6, además de ABF, D1 y D2. Entonces, en todas esas derivaciones la onda T es negativa. Luego, para ver el QT desde el inicio del complejo hasta el final de la onda T, escogemos este registro, 5, 6, 7, 8 por 4, estaríamos en 320 y multiplicado por la frecuencia cardíaca. Entonces nos vamos a la calculadora, ponemos el valor de 320 y la frecuencia cardíaca que habíamos dicho que está por 95 y calculamos el QTC calculado por base da en 402. Entonces lo normal, ¿no?, del QTC calculado es de 400 a 440, entonces 402 nos resulta. Bueno, entonces diríamos que es un electrocardiograma en ritmo sinusal con una frecuencia de 95 latidos por minuto y que tiene cambios de repolarización que se llaman, es decir, los trastornos del ST y la onda T negativa en varias derivaciones.
Entonces, resumiendo, el ritmo sinusal se le ha visto pues a 90 latidos por minuto, perdón, aquí, el eje a 60 grados, un segmento ST con infradesnivel B4, B5 y ondas T negativas de B3 a B6. Entonces, como el cuadro clínico del paciente joven con dolor torácico, se plantea la impresión diagnóstica de una pericarditis aguda. Entonces, vamos a recordar algo de la anatomía, pues el llamado complejo pericárdico es un saco que rodea al corazón y consta de una fina capa, que es una membrana únicamente compuesta por células mesoteliales y está pegada a la grasa epicárdica, y una gruesa capa parietal y fibrosa, ¿no?, que forman este espacio que normalmente tiene entre 20 y 50 ml de líquido, que es un ultrafiltrado del plasma. El líquido que puede aumentar de 90 a 120 ml sin que cause deterioro en la función del corazón, ni alterar su capacidad mecánica. Es en cambio con mayores volúmenes, más allá de 120 ml, pues ahí disminuye el volumen sistólico y por tanto disminuye el gasto cardíaco. Cuando la acumulación de este líquido ocurre lentamente, también se tiene tiempo para que se distienda y usualmente no hay compromiso hemodinámico. Recordemos también que el líquido pericárdico drena por el espacio subpleural derecho y de ahí va al conducto torácico también vía linfáticos. Seguimos recordando sobre la fisiología del pericardio. Tiene tres funciones. Una primera mecánica, que promueve la eficiencia cardíaca a limitar la dilatación aguda del corazón y crea una presión subatmosférica que permite el llenado auricular. La segunda es una función membranosa que reduce la fricción externa y actúa como una barrera contra la extensión de infecciones o de neoplasias. Y la tercera función es la ligamentosa, que es la que fija anatómicamente al corazón en el mediastino. En cuanto a la etiología de las pericarditis, pues tenemos de causa infecciosa o no infecciosa. Y la infecciosa puede ser viral o bacteriana o purulenta, usualmente causada por Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis y hongos como Histoplasma capsulatum. También puede haber los virus, ¿no?, de la influenza A o enterovirus. Entre las causas no infecciosas, entonces tenemos causas autoreactivas de fondo autoinmune con reacción linfocítica, pueden haber neoplasias o causas tóxicas como ocurre en la uremia. En cuanto a la patología, los casos de pericarditis aguda producen un infiltrado de polimorfonucleares y aumenta la vascularidad pericárdica y se presenta una reacción fibrinosa con exudado y desarrollo de adherencias en el espacio pericárdico. Entonces puede ser un derrame seroso o hemorrágico y se forman granulomas en el caso de tuberculosis, las infecciones micóticas, en la artritis reumatoidea y en la sarcoidosis. En cuanto a la clínica, la presentación varía dependiendo de la etiología. En el caso del cuadro típico viral agudo, se presenta un dolor de inicio súbito en el tórax anterior, precordial o retroesternal, que mejora cuando el paciente se sienta y se inclina hacia adelante, y empeora cuando inspira profundamente, tose y se recuesta.
Este dolor usualmente se irradia hacia el cuello, el hombro y el brazo izquierdo, es decir, típicamente como el dolor anginoso. En los casos de una etiología tuberculosa, a más de esto habrá pues sudor nocturno y pérdida de peso. Al examen físico se ausculta un soplo de fricción pericárdico, lo que se denomina el frote pericárdico, que es mejor auscultado cuando se solicita al paciente que se siente y se incline hacia adelante. El soplo o el frote es mejor auscultado en el borde external izquierdo inferior, cerca del ápex, ¿no? Y se escucha mejor durante la expiración. Hay que tener cuidado porque a veces este soplo es cambiante, es decir, a momentos se ausculta y en otros momentos no. Entonces hay que repetir la auscultación y hacer hincapié en la postura del paciente y escucharlo durante la expiración. En cuanto a los estudios, pruebas diagnósticas, pues la radiografía de tórax, que usualmente se realiza en la evaluación del dolor torácico agudo, pues inicialmente es normal. Entonces, vean aquí es un caso, un paciente que inicialmente presenta una placa de tórax normal y días después, pues la silueta cardíaca se encuentra agrandada. Entonces, el patrón evolutivo es lo que da el diagnóstico. También, bueno, ya con el ecocardíaco a disposición, pues, bueno, aquí tenemos la imagen ecográfica y acá el esquema, ¿cierto? Aquí, entonces el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, aquí está el pericardio y en negro sería pues el derrame pericárdico o líquido. Viendo a otra imagen, hacia afuera tienen el pericardio y el líquido que está en mayor cantidad que lo normal. La evolución, como se ve en el electrocardiograma, pues puede ser diagnóstico en la pericarditis viral aguda y evoluciona en 4 etapas. Sin embargo, no todos los pacientes evolucionan por estas 4 fases. Entonces, ¿qué es lo que se reporta de hallazgos teóricos? Entonces, es la depresión del segmento PR, ¿no? Aquí al inicio de depresión del segmento. Si consideramos esta la línea isoeléctrica, entonces depresión del segmento PR, es decir, desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Esto se ve hasta en el 80% de casos de pericarditis. Entonces, vemos acá también la línea isoeléctrica hasta la onda P. Aquí, entonces, se ve un decalaje del segmento PR. Y además, pues la elevación difusa del ST. Entonces, revisando aquí, entonces vemos esta la línea eléctrica, el punto J arriba y el ST supradesnivelado. Estas son pues las características de la pericarditis. Y una sonda T, algo picudas, que siguen al ST supradesnivelado. También para recordar, pues que en ABR, esto es de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, entonces en ABR, obviamente estará invertida, ¿no? Tanto en ABR como esto es B1, B2, B3, entonces son tanto el ST infradesnivelado como la T negativa que corroboran los hallazgos, ¿no? En la etapa 2, que evoluciona, pues ocurren varios días después. Aquí esquemáticamente se enseña, ¿no? La etapa 1, como hemos dicho, la depresión del segmento PR, la elevación del ST.J y segmento ST y una T positiva. Entonces, semana, pues,
o días después ocurre la etapa 2, en la cual el ST regresa a la normalidad. Miren aquí, esta es la línea isoeléctrica y el ST está en la línea isoeléctrica. El punto J todavía ligeramente supradesnivelado. En la etapa 3, entonces, lo que sucede es que se invierten las ondas T, ¿no? Esta inversión de la onda T no va acompañada de ondas Q, porque en caso de que aparezca onda Q, pues eso es más bien característica de la evolución del infarto de miocardio. En la pericarditis se invierten las ondas T, pero no aparecen ondas Q. Y en la etapa 4, que igualmente pueden ser semanas o meses después del cuadro inicial, el electro vuelve a sus valores iniciales, ¿no? Desde el segmento está en la línea isoeléctrica del ST y el PR también es isoeléctrico. Entonces, en cambio, pues la T puede permanecer negativa o asimismo por semanas o meses o incluso indefinidamente luego de una pericarditis que es producida por tuberculosis, en la uremia y en las neoplasias. Se mantiene la T negativa. Entonces el diagnóstico, recapitulando, pues el cuadro clínico de dolor retroesternal de inicio súbito, la auscultación del frote pericárdico, la comprobación de elevación difusa del ST y en las pruebas de laboratorio, pues ha de haber leucocitosis con elevación de la velocidad de segmentación globular y de la PCR, también de troponina y de deshidrogenasa láctica, ya que es la mayoría de veces, pues el miocardio también se suele ver un proceso de inflamación, aunque leve. Es muy difícil diferenciar, ¿no? O separar, diríamos, el proceso pericárdico agudo de una miocarditis también. Y lógicamente se comprueba con un eco que ve el derrame pericárdico. Entonces debemos hacer las siguientes consideraciones. Nosotros hemos dicho que en la artritis reumatoidea y en la uremia no existen hallazgos típicos de la evolución en las 4 etapas, no así en el lupus, que sí suele verse. También en el hipotiroidismo, como suele acumularse mucho líquido, habrá un bajo voltaje. Y principalmente lo que hay que hacer, porque como el motivo de consulta es dolor torácico tipo anginoso, pues es la diferenciación con el infarto agudo de miocardio. Y aquí, entonces, está la elevación en el caso de la pericarditis, ¿no es cierto? Una elevación del segmento ST cóncava y una T positiva. Y el decalaje del segmento PR. En el infarto agudo de miocardio, en cambio, el PR no se mueve de la línea eléctrica, se eleva el ST hacia arriba, convexo hacia arriba, y la T usualmente es negativa, incluso aparece la onda Q. Entonces es importante diferenciar, ¿no es cierto? Porque usualmente en el infarto de miocardio, si el paciente no va a procedimientos de revascularización o no se tiene la posibilidad, pues se debe hacer trombolisis. Pero en cambio, si hacemos trombolisis a un paciente con pericarditis, pues va a terminar en fatalidad por hemorragia, ¿no? Entonces, usualmente también el tratamiento obviamente es diferente, ¿no es cierto? En la pericarditis usualmente utilizamos antiinflamatorios no esteroides, la colchicina y corticoides, que no se utilizan en el infarto. Y también recordar el síndrome de Dressler, que es una pericarditis tardía posinfarto. Entonces, usualmente puede haber una pericarditis transitoria con infarto, porque si el miocardio afectado está cerca del pericardio, pues reacciona el pericardio y puede haber también un proceso inflamatorio localizado en este caso. Pero el Dressler es una pericarditis difusa y semanas después del infarto de miocardio. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, como hemos visto en la imagen, ¿no es cierto?, de la pericarditis aguda, el
segmento PR infradesnivelado, el ST supradesnivelado con la onda T también alta, y en el infarto el segmento PR normal, onda Q, ST cóncavo hacia arriba y onda T negativa. El, PR, como está anotado acá, los cambios evolutivos que hemos dicho, ¿no? Cómo va cambiando, y el dolor, pues, puede no siempre distinguirse de la angina, ¿no? Y incluso fiebre podría haber en forma previa a la presentación de la pericarditis, y en cambio en el infarto se produce luego del evento isquémico. Vamos a revisar ahora la pericarditis constrictiva, que es un tipo, diríamos, de pericarditis que debe distinguirse de la miocardiopatía restrictiva. A veces es muy difícil, clínicamente o incluso en el electro es necesario pues hacer usualmente eco cardíaco o incluso resonancia. La etiología puede ser idiopática, viral, más bien de casos crónicos o recurrentes, luego de un procedimiento quirúrgico por radioterapia, enfermedades del tejido conectivo, usualmente artritis reumatoidea o lupus en la uremia por neoplasia o por tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como fisiopatología, pues existe una inflamación crónica, entonces las capas del pericardio se engrosan, se cicatrizan y, como se mira aquí, se calcifican. Estas líneas blancas son pues de el pericardio calcificado. Entonces el espacio pericárdico se oblitera, se cierra, el pericardio no se mueve, y lo cual impide el llenado ventricular, se igualan las presiones auriculares con las ventriculares y aparecen síntomas de falla cardíaca. Y la presentación de la pericarditis constrictiva en la clínica pues puede ser insidiosa, ¿no? Un desarrollo gradual de fatiga, intolerancia al ejercicio y la congestión venosa, es decir, edemas, hepatomegalia, ascitis y edema periférico. Entonces, el examen físico se verá edema en miembros inferiores, como he hecho aquí, hepatomegalia, ascitis, una presión venosa yugular elevada, como se ve aquí, distendidas las venas yugulares, y el signo de Kussmaul, que es, digamos, patognómico en este caso. Entonces, recuerden que normalmente cuando se inspira, disminuye la presión yugular, y porque la sangre es absorbida hacia el tórax. Pero en el caso de la pericarditis constrictiva, más bien en la inspiración, las yugulares se aumentan su distensión en la inspiración. Entonces, esto es el signo de Kussmaul. Y el golpe pericárdico, que es la auscultación de un tercer ruido fuerte y agudo usualmente en el ápex. Pasamos luego pues a ver el taponamiento cardíaco. Este es un diagnóstico clínico y es una emergencia médico-quirúrgica. Entonces, usualmente se debe a complicaciones de procedimientos torácicos, cardiotorácicos, pueden ser también por infección, neoplasias, poscardiotomía, en la enfermedad del tejido conectivo también, en la uremia. ¿Sí? Las causas que llevan a pericarditis constrictiva pueden terminar en taponamiento cardíaco, el trauma, la radioterapia, el infarto de miocardio, ¿no? Y el uso de medicación, aunque es raro, hidralacina, procainamida, isoniazida, fenitoína, minoxidil, y también en el hipotiroidismo, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la presión pericárdica aumenta, y esto lógicamente interfiere con el llenado cardíaco y con el gasto luego. Y se presenta clínicamente la tríada de Beck. ¿Cuál es la tríada de Beck? Es ingurgitación yugular, hipotensión
y ruidos cardíacos apagados. Esto, el momento que uno ve las yugulares distendidas, el paciente está hipotenso y los ruidos cardíacos apagados, se hace el diagnóstico de taponamiento cardíaco y el paciente debe ser pues atendido inmediatamente. Puede manifestar al paciente disnea, fatiga, ansiedad, el malestar torácico no siempre anginoso, e incluso llenura abdominal y letargia. Al examen físico se detecta el pulso paradójico. Recuerden que normalmente durante la inspiración se toma la presión arterial y durante la inspiración la presión puede disminuir máximo 10 milímetros de mercurio. Pero si durante la inspiración la presión arterial disminuye más de 10 milímetros de mercurio, eso es lo que se llama el pulso paradójico. Entonces, con esto estamos comprobando que se trata de un taponamiento. El paciente obviamente estará taquicárdico e hipotenso. Entonces, entre los exámenes del taponamiento, pues se ven el electrocardiograma de bajo voltaje. Entonces, sumando las ondas 2, 3, 4, 5, 6, 7, oye, hemos dicho que menos de 10 es microvoltaje, ¿no? La taquicardia sinusal con una frecuencia 350 como 130 y la alternancia eléctrica que vamos a ver en otro ejemplo más claro, que significa que hay ondas, diferentes trazos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en B1, miren cómo va cambiando el voltaje o amplitud de un latido al siguiente latido diferente. Cada latido está diferente. Lo mismo acá en B2. Miren, esto es la alternancia eléctrica, que es característica del taponamiento. Si vemos esto, pues el paciente como está hipotenso, chocado, entonces estos son lo que se llaman ritmos pre-paro cardíaco, es un anuncio de que puede haber una fatalidad. Y realizamos después el eco cardíaco para diagnosticar. Aquí se ve, ¿no es cierto? La definición de alternancia eléctrica son variaciones de latido a latido en dirección y amplitud, ¿no es cierto? En cualquier componente, es decir, en cualquier sitio. Aquí miren incluso que hay ondas muy diferentes, más bueno aquí, como se ven segmentos normales y segmentos alterados. Eso también es parte de la alternancia. Entonces, pero no siempre, pues desde taponamiento puede ser en la isquemia, es decir, en el infarto, como complicación del infarto, de las taquiarritmias, alteraciones de electrolitos, usualmente potasio, intoxicación por fármacos y en leumotoras de tensión. Son las causas que pueden dar esto que se llama alternancia eléctrica. Perdón. En cuanto al tratamiento del taponamiento, pues lo que se hace es perfundir líquidos intravenosos en cantidad para mantener la presión de llenado y una pericardiocentesis de emergencia. Ahora hay la facilidad de que usualmente se tiene la guía ecográfica para ver en dónde se pinche. Y pues si el proceso es crónico y recurrente, lo que se necesita es realizar una ventana pericárdica, es decir, el paciente va a cirugía cardiotorácica. Habíamos anticipado que íbamos a revisar este es el electrocardiograma de la tarea 1, ¿no es cierto? Entonces, había las dudas, ¿no es cierto? Si dónde está el eje de la P. Habíamos dicho que viendo la P está positiva en D1, pero negativa en D2 y negativa en D3. Es decir, el eje está entre 0 y menos 90, está en menos 60 grados. Entonces, al estar en menos 60 grados, no es un ritmo sinusal, es un ritmo auricular. Entonces, hicimos la P negativa en D2, D3 y en ABF y de B3, B4, B5 y B6. Además, el PR, ¿no es cierto? Como el PR es cortito, entonces P tenemos 1,
4, 8 máximo. Entonces, recuerden que sería 80 o 100 máximo y normalmente va de 120 a 200. Entonces, el PR corto de preexcitación. Entonces, este es un patrón que se llama el ritmo auricular bajo. Entonces, para recordar también, ¿no es cierto? O sea, normalmente el estímulo normal aparece en el nódulo sinusal y de ahí, entonces, como vemos en el gráfico acá, pues se desprende, ¿no es cierto? La onda de despolarización auricular normalmente va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, y entonces el eje de la onda P estará por 60 grados. De aquí, entonces recuerden cómo es que se ven las ondas. Recordemos B1, B1 al lado derecho, B2 al lado izquierdo, ven la parte derecha del corazón, B3 y B4 ven la punta y B5 y B6 ven el lado izquierdo del corazón. Entonces, cuando el estímulo se origina en la parte baja de la aurícula, entonces miren la dirección del vector de despolarización auricular, pues es hacia arriba, ¿cierto? Y hacia de derecha a izquierda también. Y aquí entonces se grafica, está entre 0 y menos 90 grados, que está en menos 60. Entonces, por eso es que se produce la onda P negativa de acuerdo a donde nos ponemos a ver la dirección, ¿no es cierto? Entonces, si normalmente se grafica positiva, es porque el vector de despolarización, entonces recuerden que si ve la punta del vector es positivo y la cola es negativo. Entonces, dependiendo de dónde esté, se grafica positiva o negativa. Entonces, para este es el ritmo auricular bajo reportado, ¿no es cierto?, por una de las tantas revisiones que hay de apuntes de medicina del deporte, que es donde se ve frecuentemente esto. O sea, a pesar para ellos es un hallazgo poco frecuente, ven en el 8% del electrocardiograma en reposo de deportistas, no implica patología, es normal que se vea en jóvenes y deportistas en los cuales predomina el tono vagal por su entrenamiento. Se considera que es un ritmo ectópico originado próximo al nodo AB, ¿cierto? En algunos textos tiene el nombre de este que se llama ritmo de seno coronario, pero lógicamente no se inicia en el seno, sino diríamos el seno coronario anatómicamente está junto, ¿no es cierto?, al nodo AB. Entonces, por eso es el término este de ritmo de seno coronario. Pero se ha cambiado el nombre a ritmo auricular bajo. Entonces, como vemos aquí, la elevación del ST, las ondas T picudas y todo lo que hemos visto. Entonces, la pregunta también era cómo manejar a los pacientes con ritmo auricular. Pues, ¿no es cierto? Usualmente, si es un hallazgo, diríamos, en una evaluación, pues enviar al cardiólogo para que continúen haciéndole usualmente un holter e incluso puede terminar en estudio electrofisiológico. También habían averiguado sobre las hipertrofias ventriculares, o sea, cómo se ve. Entonces, recuerden, para la hipertrofia ventricular izquierda, entonces son Rs altas en B5 y B6, S profundas en B1 y B2, un QRS usualmente más de 2 cuadraditos ensanchado, puede estar descendido el ST, como se ve aquí, de 2, de 3 y ABF, que son las derivaciones inferiores, y en B5 y B6 como parte del crecimiento ventricular. Entonces, esto, recuerden, es uno de los que se mide, pues se llama el índice de Sokolov, midiendo las ondas negativas de B1 y sumando con las ondas positivas de B6. Si es más de 35, es Sokolov positivo. Entonces, tenemos 5, 10, 15, aquí tendríamos 16, más 10, 15, también 16 sería 32. En este caso no cumple los criterios de Sokolov, pero
es un crecimiento por los otros detalles que hemos anotado. Entonces, aquí estamos viendo un trazo de latido y aquí se ve, ¿no es cierto?, que vemos, este sería el primer latido, el penúltimo latido, y en el resto, aquí hay onda P, onda P positiva, P negativa, P negativa, P negativa, P negativa, P negativa, el penúltimo positivo y el último negativa. Entonces, sucede también que a más de tener hipertrofia ventricular izquierda, pues tiene un ritmo ectópico auricular, ¿cierto? Y incluso el PR corto. En cuanto a la hipertrofia del lado derecho, entonces se tiene un patrón de bloqueo incompleto de rama derecha. Ya hemos anticipado que incompleto es porque el QRS no es ancho. Recuerden, ancho y positivo en B1 y ancho y negativo en B6, bloqueo de rama derecha. En este caso es positivo en B1, pero no es ancho, por eso es bloqueo incompleto. Aquí están midiendo el eje, recuerden, es hacia la derecha. En este caso, ¿no es cierto?, que tenemos en D1, diríamos, está más negativo que positivo, en D2 estaría isodifásico y en D3 estaría positivo. Entonces, los cambios están yéndose hacia el lado derecho. Entonces, va a 117. ¿Qué más vemos? Descensos del ST, ¿no? Y ondas T negativa usualmente, ¿no es cierto?, en B1, B2, B3, B4 y hasta B5. Y además de eso, la P alta y picuda, que es característico de la P pulmonar. Entonces, estos son criterios de hipertrofia ventricular derecha. Y esta es la tarea 2. Entonces, ya se les enviará, me enviaré hoy mismo para que sea subida al aula. El límite de entrega es hasta el próximo lunes. Entonces, recuerden, lo que tenemos que hacer es la lectura e interpretación del electrocardiograma. Esperamos entonces que sea revisada y no se olviden de ir trabajando.